El Centro de Estudios Montañeses tiene un nuevo integrante, un nuevo miembro, y además es el primer integrante castreño que forma ya parte del Centro de Estudios Montañeses. Está con nosotros Javier Garay. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. A ver, por empezar por el principio, ¿cómo te comunica el Centro de Estudios Montañeses que quiere que formes parte del centro como miembro, que quiere que ingreses en el Centro de Estudios Montañeses? Bueno, pues en mi trayectoria fui a darles varias charlas, hice ciertas amistades con ellos y, claro, todo lo que yo hacía, mis escritos, todos parte de mis libros, pues se lo mandaba a ellos. A veces me pedían alguna información, alguna documentación y la aportaba. Y entonces, pues de esa forma, yo no es que me dejase querer, de verdad que no, nunca lo hubiese imaginado. Solamente que allí, según ellos, vieron pues el peso que yo tenía aquí en Castro y dijeron, oye, ese chico y Javier Garay de Castro se merece que le hagamos miembro de... Yo pues me sentía súper halagado y pensé que era demasiado para mí. Ahí va, ¿por qué? Sí. No, hombre. Pues sí, porque como en Castro soy el profeta que en su tierra no da un paso sin tropezarse, pues entonces me hizo mucha ilusión y llegó el momento. Has dado la conferencia de ingreso, digamos. Sí. Tú ya habías dado conferencias en el Centro de Estudios Montañeses, pero cuando a uno le hacen miembro hay que dar una charla. Sí. ¿De qué diste la charla? Bueno, en un principio tuve que presentarme, que fue para mí un poco durillo, un poco difícil, ¿no? Identificarme yo propiamente, identificarse uno, pues ¿Cómo te identificas tú? Como un hombre de la mar te identificaría yo. Sí, yo fue muy curioso porque hice relación a el padre Henao, fue un historiador que vino hace 5 siglos a la zona de Castro y vio en el puerto pues los alevines, los muchachitos que estaban entre botes, y él dijo esta frase que desde su más tierna edad se ven inclinados a las labores de la mar. Entonces cuando yo leí esto, digo, ahí va, se parece que se refiere a mí. Pues ¿por qué? Porque con 7 y con 8 años ya estábamos cingando por el puerto, remando. Entraban tus padres con la embarcación de pesca y tú ibas al puerto a estar con ellos, a jugar. Y esta fue la presentación que hice, nada más que de mi más tierna edad, que yo ya tenía relación con la mar. Y que fue algo grande para mí porque descubrí que con el tiempo que realmente era, no es que fuese mi modo de vida, sino que era mi satisfacción y también a veces mi gloria. Y así les dije, luego les comenté por qué. En esa conferencia de ingreso, ¿tú de qué hablaste? Pues hablé de algo... Porque la mar en Castro es muy genérico. ¿De qué hablaste? Sí, pues hablé de una época, una transición en la que las traineras van a ir desapareciendo para dar cabida al vapor, y va a ir en detrimento del vapor los barcos diésel. O sea, son 3 elementos diferentes de pesca en muy poquitos años. Y el pescador, desde tiempos ancestrales, desde que empezó a pescar por vez primera a remo, llegamos al 1800 o 1900. ¿Llega el vapor? Y están pescando como aquellos de hacía 1000 y pico años antes. Y claro, y cambiar al vapor, wow, les costó. Primero porque el vapor metía mucho ruido, era muy incómodo. Y segundo porque la máquina, que no se conocía, pues se estropeaba. Y lo que podían capturar en una semana se lo llevaban en averías y en piezas. Y después, también, como no conocían el vapor, pues empezaron a explotar las máquinas y a matar a muchos hombres, más que lo que morían ahogados. El vapor mató a docenas y docenas de pescadores. O sea, fallaban los motores y explotaban. La caldera, el vapor llevaba la caldera. Bueno, ¿qué motores? Claro, la caldera. Sí, la caldera. Sí. Entonces explotaba la caldera y era una auténtica bomba. De la atacada, una vez en Castro, al Juanito, mató a 5 pescadores castreños muy reconocidos,
de la tacada 5. Pues eso pasaba con asiduidad en todos los puertos. No se conocía muy bien en la caldera el motor, no se conocía muy bien el funcionamiento y a veces se despistaban un poco y no habían echado agua. Y entonces, pues, aquello, ya digo, era una bomba, hasta que no controlaron la máquina, pues en todos los puertos se iba diezmando de pescadores. ¿Cuándo llegan los primeros barcos de vapor, más o menos? De diésel, perdón. ¿Cuándo se hace el cambio de vapor a diésel? Cuando el cambio de vapor a diésel ya en un estado mayoritario se hace en los años 50. Ya van bajándose el barco de vapor, la flota de vapor va desapareciendo. Ya no se hacen barcos de vapor en el País Vasco, esto es muy bonito. Entonces, allí siempre nos han llevado 15 o 20 años de adelanto. Y claro, ya los castreños con sus vapores están echando los ojos en los barcos, en los diésel, que ellos ven que están llegando con pesca aquí, que son barcos con mucha autonomía, con mucho poder. Y llegan los años 50 y se empiezan a adquirir los primeros barcos. El primer barco que llega a Castro es la Asunción de María, de Perales, y llega en el año 1952. Bueno, aquello fue una bomba terrible. ¿Por qué? Porque para dar cabida a este motor, pues tenía que tener el barco más arqueo, ser más grande de eslora y ser más grande de manga. Y tenía una autonomía, iban a pescar y estaban 2 o 3 días navegando y encima gastaban lo que un chiquito de petróleo. Tú imagínate cuando en la época del vapor que se quemaba carbón, es la máquina de vapor, es carbón, tenían que ir a buscarlo hasta Gijón muchas veces y a veces pescaban y decían, bueno, ya hemos sacado para el carbón. Era una época de mucha miseria, la época del vapor. Llega el diésel. Y nada, en 4 años hay 6 barcos ya, en Castro 7, 8, 9, y con ellos pues van a bonitos unos cuantos días, pueden llevar hielo en la nevera, son barcos que atropellan un poquito más el temporal, no tienen tantos gastos como el vapor, pueden ir a otros puertos, llevan más gente a bordo para que las tareas de pesca sean más fructíferas. Y el barco el primer año, me lo dijo un pescador un noble pescador, Eustaquio Cuesta, me dice, Javier, el primer año de pesca repartimos a 120.000 pesetas. Tú sabes lo que era aquello. Estábamos todos risueños. Aquello era una alegría enorme en el puerto, en las familias. El año anterior solamente había partido 17.000 pesetas con el vapor Mari Carmen, donde yo era tripulante y mi padre también, por eso lo sé. Es que de 17.000 pesetas a 120 y pico mil, sí, hay mucha diferencia. Claro, fue una época gloriosa porque hay que entender también que al ser el barco más grande, se llevaba una red más grande, iban a sitios donde pudiesen pescar más. Y encima el pescado varía porque, claro, Europa necesitaba de todo aquello. Habían salido de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida, necesitaba alimentos de estos y salían trenes y trenes y trenes de conserva a Europa, a cualquier sitio de Europa, más a Italia. Pero se distribuyó por toda Europa la pesca de todo el Cantábrico. Pero aquí teníamos unos industriales, unos conserveros muy fuertes, como podía ser Ramírez o Peña, que mandaban trenes y trenes de barricas de anchoa a Europa. Sí. ¿Cuáles han sido los años más gloriosos para la flota de Castro, Javi? Tú que conoces el puerto de Castro como la cocina de tu casa, o mejor. Pues fueron años gloriosos los años 60. O sea, los años 60 fue cuando la cofradía estaba en su pleno esplendor. Y me toca a mí vivirlo, porque ya no es que vengan los barcos grandes, los diésel, sino que vienen barcos aún más grandes, con máquinas más potentes, y llegan los Caterpillar, son motores americanos, unos barcos que ni un acorazado tiene más fuerza que ellos en la mar. Y viene algo que hay que resaltar, y es el nylon. Las redes de nylon podían ser larguísimas y podían ser profundísimas
Y aquello pues era... ¿Y de qué eran las redes hasta ese momento, hasta que llega el nylon? Muy buena pregunta, de algodón. No se pescaba nada, todo era algodón, corcho. Tenían, decíamos, balombro, pesaban mucho. Y cada vez, y lo tenías que subir a mano. Hombre, el algodón mojado. Y, sí, duro, sangraban las manos. Y a mí me tocó con la Virgen María. Cada vez que alaba el algodón, todas las manos sangraba siempre. Y entonces con el nylon vino el virador, que le llamábamos el hombre de hierro. Era una máquina que giraba, iba metiendo la red sin necesidad de tirar así. El pescador... Como una especie de polea, ¿no? Sí, Digamos. Sí, una polea gigante, sí, muy bien. Muy bien. Y entonces, aquello fue el no va más. Había mucha pesca, el pescador no tenía que sacar a secar la red porque la sacaba todos los días. Todos los días tenía que cogerlas en traílla o en un carro. En traílla es un poquito cada uno al hombro, en fila india, echarlo a secar. Aquello y no se pescaba prácticamente nada. Bueno, se pescaba, pero porque el pescado valía mucho, pero ni comparación de lo que a partir de ahora se iba a pescar. Tanto que hubo que poner tasa, porque se pescaba indiscriminadamente, se traía mucho pescado, habían bajado mucho los precios. O sea, lo del famoso TAC, que les oigo yo ahora a los patrones de las cofradías hablar, ¿no? El Sí. TAC de la anchoa, el TAC del bonito, Sí. todo eso empezó en los años 60. En La los... regulación, digamos, de cuánto Sí. podemos pescar empieza Sí, los en años 60 son unos años de muchas leyes en la mar, sobre todo por el bocarte, por la anchoa, que no se deprede, que no se abuse de ella. Y antes, como no había tasa, pues los barcos metían, y como había mucha pesca, metían. Y muchas veces el precio era tan bajo en las cofradías que los pescadores optaban por tirar el pescado a la mar. Yo he visto tirar mucho pescado a la mar. ¿Sí? Sí. Se tiraba porque igual lo pagaban a peseta. Y estos los pescadores de mi edad lo saben muy bien. O sea, era una pesca gorda, buenísima, lo demás no valía. Y entonces, claro, se pone la tasa y ya estás condicionado a 8.000 kilos. Ya el tema de la explotación en ese momento decae. Luego, pues van haciendo cada vez, van acotando más las capturas. Pero los años espléndidos, los años benditos, al menos en la zona de Castro, y creo que en todas las zonas, fue los años 60. ¿Cuántos barcos había más o menos barcos grandes en Castro en aquel momento, en los 60? En esa época de gloria en Castro hubo 30 barcos, pudiéramos decir, 30 barcos. Había 30 barcos que... No me imagino cómo era un día en el puerto en Castro. Sí, bueno, un día de pesca en el puerto era recorrer cada rinconcito del puerto, de la bahía de la Dársena, y no había un espacio para que entrase otro barco. Docenas de barcos de otros puertos forasteros estaban unos esperando a otros para que saliesen en el muelle de Don Luis, en el Rompiolas, los camiones. Aquello era un espectáculo. ¿En el muelle de Don Luis también? En el muelle de Don Luis y en el Rompiolas. Era un espectáculo. Había tanta pesca en los camiones, a veces pues faltaban camiones que bajaban los aldeanos con sus bueyes a cargar cestos para llevar a las fábricas. Sí, el pueblo se llenaba de gitanos y de gente de otras, venían de Burgos a las fábricas a descabezar. Aquello era no maravilloso, aquella, la vida que había. En Santoña se multiplicaba por 4, hay que decirlo, se multiplicaba por 4. Recuerdo que entramos en Santoña a vender pescado bocarte, y fue la primera vez, no recuerdo el año, que se dijo que se había llegado a 1 millón de kilos en Santoña. Sí, era el centro comercial del bocarte. Todos los lugares, no quiero decir, no eran iguales que Castro. Cada puerto tiene su sintonía, ¿no? Entonces yo hablo de lo nuestro. Y ya, llegando a los años 70, pues Castro pega un gran retroceso. Y es muy curioso resaltarlo porque estamos cerca del País Vasco. Sí. Y se empieza a construir el superpuerto. Y está la Naval, está Altos Hornos, y hay cantidad de industrias. ¿Y qué sucede? Pues hay muchas amistades
y la gente se va a trabajar a todas esas fábricas. Claro, nosotros todos, yo también fui uno de ellos. O sea, los años buenos para el País Vasco, los años esos de altos hornos, sí. Los 80, los 70, los 80, que eran años de muchísima empleabilidad, sí. fueron años malos para la pesca en Castro, para el sector pesquero. Sí, porque todos los jóvenes se marcharon y no había tripulación para los barcos. Claro, los patrones de repente se encontraban, pues que no encontraban gente para tripular a sus barcos y fueron poco a poco pues desapareciendo. Nos fuimos todos los jóvenes, toda la gente que estaba en los barcos, pues desde niños, o de repente pues nos vamos al superpuerto, o a la Naval, o a Altos Hornos, o a otras empresas, en montones de empresas. Castro había muchísimas cuando Castro casi se queda vacío, de familias humildes. Yo conocía mucho, que se iban al País Vasco, alquilaban una casita, el padre con los hijos, y trabajaban. Y entonces, pues claro, se quedan sin tripulación, no había gente como pueda encontrar ahora con los emigrantes o migrantes, que ahora pueden tripular un chico de Senegal, o un chico de Marruecos, o de Colombia, cuando aquello no, y entonces pegó un gran bajón. Quedaron algunos poquitos, pero ya los años 60, la maravilla de la mar. Recuerdo que cuando íbamos a pescar, pues por la noche es cuando el bocarte despierta y surge, puedes pescar de día. Y vas a Nunca he entendido eso de que esté más activa la anchoa por la noche, pero sí. Debe ser cierto porque os lo he oído muchas veces. No, es que por la noche la anchoa ya no tiene miedo del depredador. La oscuridad le permite, porque es que todo va a comer la anchoa. Ya no chicharros, cuervas, claro, caballas, delfines, tiburones, esto, todo. Claro, y de día, pues, ellos se van yendo, se bajan a más profundidad, donde a que quiera comer le cueste más. Pero de noche, el bocarte no es que suba a decir estoy de noche, qué noche más bonita. Es que hay unas alteraciones físicas en las que él puede comer. Va con la boca abierta, y va abriendo la boca y coge el plancton que tiene la mar y se le queda pegado en unos cilios. Mientras respira, el plancton se le queda unos pelitos y traga y come. Entonces la noche es para comer el bocarte. Y entonces sube, pero loco, ya porque pues es ancestral, es su memoria genética. Y cuando íbamos a pescar al cabildo, lo que se llamaba el cabildo, no sé si diré una burrada, pero se comentaba que igual había 1000 barcos de todo el Cantábrico, donde estaba el cabildo. ¿Y dónde estaba el cabildo? Donde iba la cabeza del bocarte. El bocarte tiene pues una cabeza, un inicio como los ñus, cuando van por delante, todo bum, 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 bum. Pues la anchoa es igual, va por delante la cabeza de la anchoa, lo que se quiere pescar, lo que es más fácil de pescar. Y entonces ahí a esa cabeza, te imaginas 1000 barcos andando, dando máquina detrás, y el bocarte corre mucho, y largo. Hombre, igual 1000 son muchos, pero en aquellos años había muchos más barcos que ahora. Pero es que eran 100 y pico puertos, y tú imagínate, de Castro ya había 30, de Bermeo 200. ¿Entiendes? Venían de todas las partes de Galicia, de todos los lugares. Y cuando ibas al cabildo de noche, igual había salido un poco tarde por cualquier circunstancia, y ahí a lo lejos, a horas, veías un resplandor, parecía que salía el sol. Ahí estaba el cabildo. ¿Y eran los barcos? Sí, el cabildo, ahí está. Veías el cabildo allá iluminado. Y ya llegabas allí y aquello era un mare magnum. Unos barcos se cruzaban con otros, unos estaban largos es con la red, y otro que pasaba por encima, los gritos, los botes que ponían la luz para atraer al bocarte, el barco que pasaba, ¡oh, poro!, que me llevan. Había muertos, por lo menos 3 o 4 muertos, había todas las primaveras de accidentes, y aquello sí que era una guerra contra el bocarte, de verdad. Aquello era un barco rápido a coger la cabeza del bocarte, y 5 o 6 barcos con las redes echadas en el agua. ¡Por que me llevas la red! ¡Uy! Pues se llevaba la red. Choques había. Enfrentamientos, peleas. Había de todo, de todo. Javi, ahora que eres miembro del Centro de Estudios Montañeses,
imagino que tendrás más citas allí, tendrás que ir en futuras ocasiones, ¿no? Sí, ya ellos me comentaron, me dijeron, bueno, vendrás aquí a menudo, ¿no? Me dijeron, porque realmente me sentí muy halagado de los comentarios que hicieron hacia mí. Y era gente pues, de la que yo les tengo un gran respeto, gente pues, que está muy preparada. Y les dije, vosotros mismos. Se echaron a reír. Javier Garay, como siempre, un placer haber hablado contigo esta noche. Enhorabuena por ese ingreso en el primer castreño, además, que forma ya parte del Centro de Estudios Montañeses. Nos vemos dentro de poco, que siempre es un placer charlar contigo. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Una pausa, un alto en el camino. Ahora enseguida continuamos.